4.000 millones de euros. 350.000 familias destrozadas. Una de las mayores estafas financieras de la historia de España, donde nombres como los de Francisco Briones y Juan Antonio Cano al frente de Fórum Filatélico y Afinsa orquestaron un timo que hundió la vida de miles de pequeños ahorradores. Y aunque en otras grandes estafas modernas de España resuenen nombres como Nummer Sodorribo, la magnitud y el impacto de la trama filatélica de 2006 sigue siendo un oscuro referente. Hoy vamos a desentrañar cómo durante años se construyó una pirámide de sellos que parecía oro pero era solo papel mojado. Veremos la falsa promesa de rentabilidad, la mecánica de un esquema Ponzi encubierto el día de la brutal intervención, las sentencias que llegaron años después y el amargo legado para las víctimas. Esto es lo que nadie te contó realmente sobre la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa. Durante años Fórum Filatélico y Afinsa se vendieron como empresas respetables líderes en el sector de la inversión en bienes tangibles. Los sellos. Su propuesta era sencilla y seductora. Invierte tus ahorros en un catálogo de sellos con un supuesto valor garantizado y te pagaremos una rentabilidad anual fija que oscilaba entre el 8% y el 10%. Esto era significativamente más alto que lo que ofrecían los bancos tradicionales. No solo te garantizaban esa rentabilidad, sino que además te ofrecían recomprar tus sellos al cabo de unos años, por un precio superior al de venta. ¿Quién podía resistirse? Miles de pequeños y medianos ahorradores, muchos de ellos jubilados, vieron en esto una alternativa segura y rentable a las modestas pensiones o los bajos intereses bancarios. Los comerciales de Fórum y Afinsa, bien formados y con gran poder de convicción, visitaban hogares, ofrecían charlas y construían una red de confianza que era en realidad una tela de araña. Crearon una imagen de solidez y tradición con lujosas oficinas y campañas publicitarias masivas que daban una falsa credibilidad a una operación que estaba podrida desde sus cimientos. La gente firmaba contratos de gestión filatélica convencida de que su futuro estaba asegurado, sin saber que cada sello que compraban estaba inflado hasta el absurdo. Pero ¿de dónde venían esas rentabilidades tan generosas si el valor real de los sellos no las justificaba? La verdad era que Fórum Filatélico y Afinsa no generaban sus beneficios del comercio real de sellos. Sus sellos eran en su mayoría piezas comunes o sobrevaloradas cuyo valor de mercado era una ínfima parte de lo que se vendían a los inversores. La clave de la estafa residía en un clásico esquema Ponzi, el mismo modelo utilizado por infames estafadores como Bernie Madoff. Las rentabilidades prometidas a los antiguos inversores se pagaban simple y llanamente con el dinero de los nuevos. Era una pirámide financiera que necesitaba un flujo constante y creciente de capital fresco para no derrumbarse. Las empresas mantenían una plantilla de tasadores internos que de forma fraudulenta certificaban el valor inflado de los sellos para justificar las operaciones. Los sellos no eran una inversión sino una excusa para mover dinero de unos a otros. La CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía habían recibido avisos y alertas sobre la extraña operativa de estas empresas, pero la inacción o la lentitud de las autoridades permitieron que el esquema creciera sin control. Durante años la fiesta de la rentabilidad continuó, alimentada por la confianza ciega y la avaricia, hasta que el flujo de nuevos inversores empezó a ralentizarse. Era cuestión de tiempo que la gigantesca burbuja de papel y tinta estallara. ¿Pero qué o quién detonó el final de esta farsa que dejó a miles de familias en la ruina? La mañana del 9 de mayo de 2006 la farsa llegó a su fin. Una operación policial y judicial coordinada liderada por la Audiencia Nacional intervino simultáneamente Fórum Filatélico y Afinsa. La Guardia Civil y la Policía Nacional irrumpieron en sus sedes, precintaron oficinas y detuvieron a sus principales directivos, incluyendo a Francisco Briones, presidente de Fórum, y Juan Antonio Cano de Afinsa. La noticia cayó como una bomba en España. Los telediarios abrían con las imágenes de los sellos incautados y las declaraciones de los primeros afectados, que no daban crédito a lo que estaba sucediendo. De un día para otro 350.000 personas vieron cómo sus ahorros de toda una vida se convertían en papel mojado. Las colas de inversores angustiados a las puertas de las oficinas, las llamadas desesperadas a los números de atención al cliente que ya no respondían, se convirtieron en la imagen de la desesperación. El Estado, que durante años había mirado para otro lado, se veía ahora obligado a intervenir, asumiendo la gestión de la quiebra y el proceso de liquidación. Se abrió un largo y tortuoso camino para los afectados, que se organizaron en plataformas y asociaciones para reclamar lo que consideraban suyo. Pero la intervención solo fue el principio de un calvario judicial y personal que duraría años. ¿Podría la justicia española reparar un daño de tal magnitud? La Audiencia Nacional asumió el macroproceso contra los responsables de Fórum Filatélico y Afinsa. Los juicios se prolongaron durante años con miles de documentos, peritos, testigos y acusaciones. Finalmente, en 2018, 12 años después de la intervención, llegó la sentencia firme del Tribunal Supremo para el caso Fórum Filatélico.
Francisco Briones, el cerebro de la trama, fue condenado a 12 años de prisión por delitos continuados de estafa, agravada insolvencia punible y blanqueo de capitales. Otros 20 directivos y colaboradores recibieron penas que sumaban cientos de años de cárcel. Para Afinsa la sentencia llegó en 2019 con Juan Antonio Cano condenado a 11 años y 10 meses de prisión y otros 9 directivos con penas similares. La justicia española confirmaba lo que miles de afectados ya sabían. Habían sido víctimas de un fraude masivo y sistemático. Las sentencias ordenaban indemnizaciones multimillonarias para los afectados, pero la realidad era que las empresas estaban en quiebra y la recuperación del dinero sería una odisea. La condena judicial fue un alivio moral para muchos, pero la verdadera reparación económica se antojaba casi imposible. ¿Qué porcentaje de sus ahorros lograron recuperar las víctimas y cuál fue el coste humano de esta estafa? Para las 350.000 víctimas de Fórum Filatélico y Afinsa la condena de los culpables fue solo una victoria pírrica. La inmensa mayoría de los afectados, muchos de ellos personas mayores que habían invertido sus ahorros de toda una vida, solo han recuperado una fracción ínfima de su dinero. En el caso de Fórum la recuperación apenas superó el 20% del capital invertido y en Afinsa la cifra fue aún menor. Miles de familias quedaron arruinadas con matrimonios rotos, propiedades embargadas y una vejez marcada por la precariedad. Muchos de los afectados murieron esperando una justicia económica que nunca llegó plenamente. La estafa de los sellos se convirtió en un símbolo de la fragilidad del sistema financiero y de la impunidad de ciertos fraudes legales. Las protestas y manifestaciones de los afectados durante años fueron un grito desesperado por una ayuda que el Estado solo pudo ofrecer de forma limitada. El caso Fórum Filatélico y Afinsa no es solo una historia de fraude económico, es una tragedia humana de proporciones épicas que expuso las debilidades regulatorias y la voracidad de unos pocos que se enriquecieron a costa de la confianza y el futuro de miles. Este legado de desesperación sigue resonando hoy en día, recordándonos que la vigilancia es la única defensa real contra estas trampas. ¿Estamos realmente a salvo de que algo así vuelva a suceder? La estafa de Fórum Filatélico y Afinsa no fue solo un fraude financiero, fue una herida profunda en la confianza de miles de españoles. 4.000 millones de euros perdidos, 350.000 vidas destrozadas por la codicia y un esquema Ponzi disfrazado de inversión segura. Los culpables fueron condenados, sí, pero el dinero, ese dinero de miles de familias, nunca volvió. Muchas víctimas murieron esperando que la justicia económica se hiciera realidad. Fue un robo legal diseñado para que casi nadie lo viera hasta que fue demasiado tarde, y hoy, casi 2 décadas después, el amargo recuerdo persiste. ¿Crees que la justicia fue suficiente para un caso de esta magnitud? ¿O fue solo teatro judicial mientras los culpables disfrutaban de lo robado? Coméntame tu opinión. Y si quieres que sigamos destapando casos como este que la justicia enterró y nadie te contó, suscríbete. Cada semana una nueva historia de la cara oculta del dinero español.